ya sabremos si se habló o no de algo más en esa reunión que se dio en la mañana de hoy. Así es. Y bueno, Alex, a propósito del tema que mencionamos al principio del programa, prometimos que estaríamos conversando con el doctor Carlos Félix Cuello, quien es epidemiólogo y salubrista, con quien estaremos tocando el tema de la vacunación y la situación del COVID-19. Así que, doctor, muy buenas noches, bienvenido a No se diga más. Buenas noches, es un placer para estar con ustedes y de la audiencia. Doctor, me gustaría que empezáramos hablando sobre este tema que ha estado circulando en los últimos días a propósito de las declaraciones del Gabinete de Salud sobre la tercera dosis de la vacuna. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es realmente necesaria una tercera dosis o aún no tenemos estudios suficientes que avalen la efectividad de una tercera vacuna? Sí, bien, no, he dicho en reiteradas ocasiones que eso es una medida y una visión un poco desacertada, un poco improvisada, porque no responde a la necesidad del proceso de investigación y de aplicación de vacunas que se está haciendo a nivel mundial y que no existe ningún estudio completo, concluido, que determine que la colocación de la estrategia de elaboración de alrededor de 20 proyectos de vacuna que están en etapa, en fase 3 haya concluido su esquema de vacunación y el proceso de eficacia y demostración, una vez aplicado de manera masiva, entonces determinen que hay que poner un refuerzo, en algunos casos un tercero, en otro un cuarto o en otro un segundo, dependiendo cómo esté elaborado este proyecto de investigación, porque ustedes saben que hay vacunas que están elaboradas sobre base de una estrategia de dos, de un esquema de dos, uno de uno, uno de tres, y entonces eso estamos todavía en proceso de cumplir con esos esquemas de investigación, porque recuerde que estamos no en vacunas finales, sino en vacuna en proceso de investigación para reconfirmarse como ya como vacuna. Entonces, venir a República Dominicana, un gabinete de salud que todavía ni siquiera hemos llegado a un 30% de cobertura total de aplicación de la vacuna, a llegar y plantear aquí en República Dominicana de que un tercer refuerzo aplicado un mes después que se apliquen los esquemas completos de la vacuna que está en el país, eso no tiene ninguna base científica, ninguna demostración científica, no hay estudio hablado por eso a nivel mundial, mucho menos nacional, porque solo lo que están es en ideas a nivel internacional. Eso partió en los Estados Unidos y a principio del mes de abril. ¿Por qué empezó a plantearse no dosis de refuerzo, como se está hablando para confundir a la población de República Dominicana? Ustedes saben que como es una enfermedad nueva a nivel mundial, no había capacidad suficiente de los diferentes laboratorios que estaban investigando en etapa 3 y habían tenido dificultad para cumplir con los pedidos que se estaban haciendo. Y muchos de esos laboratorios no habían cumplido ni siquiera con una parte ínfima de los contratos que se habían establecido. Al haber la ausencia de disponibilidad de vacunas, en Estados Unidos empezaron a plantearse la posibilidad, por ejemplo, allá ya habían aprobado alrededor de 4 vacunas, que fue la Pfizer, la Moderna, Johnson Johnson y la AstraZeneca. Estas 3 primeras de corte americana y la última europea. Entonces, como había problemas de dificultad para vacunar la cantidad suficiente, ellos dijeron, bueno, si a las 2 dosis, por ejemplo, de AstraZeneca no se puede completar, se podría aplicar una segunda dosis con la de Pfizer. Así también, si la de Moderna no había dosis suficientes, se podían aplicar con la de Pfizer. En el caso que sea Moderna o Pfizer, ellos no estaban de acuerdo con aplicar la AstraZeneca, porque allá ahí había una pugna en términos de interés entre la farmacéutica americana y la farmacéutica europea. Y eso genera un problema de conflicto por disponibilidad de vacunas. Pero en ningún momento se habló de que aplicar tercera dosis, porque si ni siquiera estamos nosotros en la 2, ni siquiera la hemos completado, ¿cómo es posible que se aparezca en República Dominicana con tantos problemas que tenemos cuando esta pandemia está descontrolada en el país, de que usted venga a hablar ahora de aplicar una tercera dosis? Eso es un invento de las autoridades de aquí, que no tiene sustento. Y lo es ratificado para mala suerte de las autoridades que quieren imponer eso y no sabemos a qué responde, a qué intereses responden eso.
Ya eso lo había dicho hace rato la OMS a nivel mundial, pero justamente en el día de hoy, cuando está reunido y convocado el Gabinete de Salud, llega un comunicado de la OPS diciéndole al gobierno que no, que cumpla primero con el esquema de vacunación completo, evalúen la situación y se vea entonces qué momento es factible o no aplicarse una tercera dosis o un refuerzo, porque incluso están confundiendo refuerzo con eficacia, con efectividad y con eficiencia, creando un maremoto en términos de la opinión pública. Y eso es lo que ha venido creando un caldo de cultivo para que la gente que en principio estaba en contra de la vacuna, ahora se pongan todavía más en contra de la vacuna, porque dicen, acá no hemos terminado con 2, nos van a poner 3. Entonces, eso es una preocupación y yo ratifico, yo defiendo investigación científica con demostraciones, no defiendo actitudes, intereses y mala planificación que por una u otra acción se están impulsando en República Dominicana. Y advierto Doctor lo Cuello, siguiente. doctor Cuello, disculpe que lo interrumpa. En base a lo que usted comenta, ¿qué haría falta para empezar o para tomar una decisión que en cuanto a la colocación de una tercera dosis? O sea, desde su punto de vista, ¿qué es lo que haría falta para que se tome una decisión que efectivamente incluya una tercera dosis? O demostrar que las investigaciones que se están haciendo con los diferentes proyectos evidencia que se necesita un refuerzo, esperando en primer lugar por lo menos un año de aplicación, porque las vacunas se aplican así, se investigan así, todavía no hemos llegado, la vacuna empezaron en algunos países, empezó en diciembre pasado, en otros empezó en marzo, en febrero, ni siquiera hay muchos que no tienen ni 6 meses, ni un año, entonces no se puede demostrar todavía los niveles reales a nivel masivo de eficacia, eficiencia y efectividad que tiene la vacuna. La enfermedad sí tiene un nivel de inmunidad por encima del año y 3 meses, porque lo ha demostrado la enfermedad natural. Entonces hay que esperar tiempo de evolución, tiempo de confirmación, tiempo de aplicación de la vacuna, por lo menos un año, para usted evidenciar si ese esquema de vacuna original que elaboraron las farmacéuticas se corresponde con su proyecto original. Porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no tenemos vacuna. Lo que tenemos son proyectos de investigación. Como son proyectos de investigación, en la medida que nosotros, que estamos en la fase ya 4 prácticamente, porque estamos en la fase 3, nivel 1 y 2 de esa fase 3, que es recogiendo, recopilando todas las informaciones que se están mandando a nivel mundial, que corresponden a cada farmacéutica, de cómo van los niveles de efectividad, los niveles de eficacia, los niveles de inmunogenicidad. Eso es lo que le va a medir a usted, si procede o si no procede un refuerzo y con qué tipo de vacuna. Doctor, pero entonces por lo que usted está diciendo, entonces tampoco habría sido lógico empezar un plan de vacunación en ninguna parte del mundo cuando no se han completado todas esas fases de las que usted dice que debe aprobarse en cualquier tipo de vacuna. Sí, pero recuerde que estamos en una pandemia desconocida y que hay reglamentos y leyes internacionales que Ese determinan. mismo podría ser el argumento para decir que hace falta una tercera dosis. No, porque el esquema dice 2. Por ejemplo, una farmacéutica investiga en base a 2. Y cuando usted autoriza una emergencia sanitaria, es que usted llega a la fase 3 de investigación con sus 2 niveles y con la recopilación de los datos le permite a usted decir, sí, nosotros estamos cumpliendo y ese proyecto de vacuna se puede convertir en vacuna como ya proyecto final y entonces se utiliza a nivel masivo. En este caso, lo que ha sucedido es que no se ha completado en ningún país del mundo el esquema de vacunación, de cobertura vacunal por encima ni siquiera del 70% que algunos países se están planteando como meta, o como es la tradición, como son los protocolos, y es que para usted eliminar una enfermedad a través del mecanismo de vacuna, tiene que hacer una cobertura de vacuna por encima del 95%. Eso lo hacen los países que tienen recursos económicos, lo que le llaman los países desarrollados, y aquellos países que tienen un sistema de salud cuya cobertura a través de vacunas siempre está por encima del 95%. Por eso es a destiempo, por eso es una improvisación, por eso es una medida que en el caso de República Dominicana, a mí me parece que eso responde a otro tipo de interés que no se ha dicho y que quiero advertirlo responsablemente a través de este programa y lo empiezo a decir hoy. La siguiente situación. República Dominicana tiene una población oficial que ellos han reconocido de 10.5 millones. Nosotros sabemos que en este país hay alrededor de 13 millones de personas por un problema
de algunos estudios que se han hecho, no oficiales, pero que hay disponibilidades. El gobierno se ha comprometido a vacunar alrededor de 7,5 millones de personas. Esos son 15 millones de vacunas. Pero además el gobierno ha permitido también vacunar a algunas personas que no son ciudadanos dominicanos. ¿Qué sucede? El gobierno ha contratado 35 millones de dosis de vacuna. Ha contratado 10 con AstraZeneca, 10 con Pfizer y 15 con China. ¿Qué significa eso? En un principio aquí se desarrolló una política antivacuna china. Se cuestionaba supuestamente el nivel de calidad. Se cuestionó también la vacuna rusa y se cuestionó también el proyecto de vacuna cubano y se estimuló la Pfizer y la Moderna y AstraZeneca. ¿Qué sucede? Que esa vacuna en su proceso de aplicación tuvieron dificultades originales, porque recuérdense que hace apenas 3 semanas, 3 viernes consecutivos, es que Pfizer empieza a traer 200,000 dosis de vacuna por semana y ahora llevamos unas 640,000. Eso genera un problema que entonces la gente de los chinos, el gobierno hiciera la diligencia y facilitar acuerdos con China. Y China entonces se comprometió a traer vacunas de manera sistémica y periódica y ha llegado a un nivel que hasta el día de hoy tiene en República Dominicana alrededor de 10 millones y algo de dosis y 5 millones que vienen en esta semana. Son 15 millones. ¿Qué han dicho las autoridades? Que ellos van a aplicar un refuerzo y con la vacuna que no son de las que se están utilizando en términos masivos. ¿Cuáles son esas? La Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, Johnson & Johnson. Entonces, ¿qué sucede? Que la que se va a quedar es la vacuna china y van a aplicar la vacuna Pfizer, que apenas tiene de los 10 millones en el contrato, apenas tiene 600,000 y pico. Entonces, eso no es científico, eso no responde a una idea científica. ¿Qué significa eso? Que esos 35 millones van a sobrar alrededor de 20 millones de dosis de vacuna, señores, para el proyecto de los 70%. Y si tú lo pones en el 100%, son 11 millones de personas, son 22 millones de vacunas. Todavía sobran alrededor de 12 millones de dosis de vacunas. ¿Para dónde van esos 12 millones? Van para Haití. La van a regalar porque tiene un periodo de caducidad esa vacuna. Una dura 6 meses, una dura 4 meses y si no se consumen, se van a votar como se han votado millones de vacunas en Estados Unidos y en Europa. Entonces yo estoy suponiendo, es una suposición, pero tiene base objetiva, que aquí hay un sobrante de vacunas en República Dominicana que el gobierno no tiene capacidad para colocarla en el periodo de caducidad. Y por eso ellos están planteando que en un mes van a aplicar el refuerzo de la tercera dosis, sin ni siquiera cumplir con las 2 dosis que tiene cada vacuna. Y ese sí es un elemento grave de preocupación. Advierto lo siguiente, los niveles tecnológicos que necesita la Pfizer es un nivel tecnológico con una estructura de entre menos 70 y menos 80 grados para poder conservarse, aparte de la cadena del frío, desde el lugar de conservación hasta su último lugar de aplicación, porque se va degradando y va creando problemas. Y el país no tiene estructura para eso. Entonces, aquí hay muchos intereses detrás de eso. Más que un elemento en términos científicos de investigación, no existe. Nosotros todavía no tenemos la primera investigación de la eficacia, de la eficiencia, de la inmunogenicidad que da como resultado la vacuna Sinovac, excepto el estudio que hizo Profamilia en su unidad central con 80 personas, que dio un resultado. Después aquí no existe. Entonces, eso es una gran preocupación. Doctor Cuello, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedirnos y agradecerle por atender a nuestra invitación, díganos algo. ¿Usted se ha puesto sus 2 dosis de vacuna? No, yo me puse una dosis, que fue la AstraZeneca. Esa dosis fue en marzo. En abril me dio la COVID. No necesito más vacuna, porque eso es otra. ¿Por qué no necesito más vacuna? Porque la inmunidad natural de la enfermedad está por encima del año y 3 meses. Y yo me puse la primera dosis. Es incorrecto decirle a la gente que se vuelva a vacunar. Es incorrecto. No tiene base científica tampoco eso. Eso es una decisión por voluntad. Y se está creando un problema incluso con mucha gente que lo está mandando a ponerse refuerzo aunque le dé la COVID, y eso no tiene sustento científico. Eso son decisiones burocráticas, pero no se basan en estudios científicos. Y la realidad le dice a usted que desde diciembre del 2019 hasta el día de hoy, de los casi 180 millones de personas que le ha dado la COVID, escasísimo caso le ha repetido en términos de enfermedad natural, lo que significa que tiene una inmunidad a largo plazo. Bien. Muchas gracias, doctor. Ha sido el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo, salubrista, coordinador del programa de control de información del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Para que no se diga más.